Bienvenidos al programa El Arte de Curar, donde este arte en pediatría se viste de magia, colores, travesuras, ternura, ilusiones y amor. Les habla la doctora Maciel Cruz, médico pediatra, y me acompaña en el programa de hoy la doctora Alicia de la Cruz, pediatra perinatóloga. Doctora, bienvenida. Gracias por la oportunidad, de verdad, es un programa que veo con frecuencia y es bueno la orientación a madres que ven este programa y gracias por invitarme. Yo encantada, doctora, de que usted esté aquí, de verdad que sí. Gracias. El tema a tratar en el programa de hoy trata sobre la concientización de la prevención de parto prematuro. A propósito de que desde el año 2009, el 17 de noviembre de todos los años se celebra el Día Mundial del Niño o del Bebé Prematuro, haciendo énfasis de lo que es el alto riesgo de mortalidad de traer un bebé prematuro al mundo. Este día realmente trata de concientizar a la población de lo que es la prevención y ayudar a aquellos niños o bebés prematuros y a sus familiares a superar esta circunstancia con éxito. Cabe destacar que todos los años nacen aproximadamente 15 millones de prematuros, de los cuales estos, más de 1 millón, mueren antes de los 5 años de edad, lamentablemente. Y a partir del año 2015 se ha establecido que los nacimientos prematuros es la principal causa de muerte a nivel mundial, de muerte infantil. Entonces, viendo esto, doctora, empecemos explicando cuándo se considera que un niño es prematuro y cómo sería su clasificación de acuerdo a la edad gestacional. Según la OMS, todo recién nacido es prematuro por debajo de las 37 semanas. Según la clasificación por la edad gestacional, tenemos el prematuro extremo, que es el prematuro menor de 28 semanas, el muy prematuro, que es el de 28 a 32 semanas, el prematuro tardío, que es a partir de las 34 semanas hasta las 37 semanas. Esa es la clasificación de la OMS. Sí, en esta clasificación tenemos que agregar que tiene mucho que ver, por ejemplo, las patologías que presentó el paciente durante los primeros días de vida. Por ejemplo, un prematuro extremo, muy extremo, es un prematuro que va a tener más complicaciones que un prematuro tardío. O muchas veces el prematuro tardío también presenta complicaciones, por ejemplo, la hipertensión pulmonar, que es muy complicado en esa edad. Y realmente todo va a depender qué condición nació ese bebé. Muchas veces cosas que tenemos que tomar en cuenta es qué pasó durante ese embarazo, qué vía fue que se utilizó, parto o cesárea, si tuvo alguna complicación durante esta situación. Y eso va a depender mucho cómo va a evolucionar ese recién nacido. Claro, y también, doctora, el peso con el que nazca el bebé, porque si bien es cierto en su experiencia, veo también que usted recibe, por ejemplo, un bebé de 32 semanas o 34, digamos que 34 semanas, pero entonces el peso, o sea, nace con un peso en extremo o bajo peso, por algún antecedente de la madre importante, por ejemplo. Entonces, eso también tiene que ver, ¿verdad? Y claro, los antecedentes de la madre, muy Sí, por importante. ejemplo, un recién nacido menor de 2.500 gramos tiene más posibilidades de tener más complicaciones. Infecciones, son más propensos a hacer trastornos metabólicos como hipoglicemia y otras enfermedades. Sí es importante a la hora del nacimiento de ese bebé el seguimiento. El seguimiento, por ejemplo, ¿qué necesita el bebé? Muchas veces hay niños que han tenido 34 semanas y son niños que nacen en muy buenas condiciones. ¿Por qué? Porque la mamá fue una situación leve. Una situación leve, podemos decir, por ejemplo, que se cayó y en ese momento lamentablemente desencadenó su labor de parto y es más fácil, por ejemplo, una madre que tuvo infecciones o una madre que es hipertensa o una madre que tiene diabetes gestacional. Claro. Normalmente los perinatólogos le tenemos terror a los hijos de madre diabética porque siempre se comportan 2 semanas a nivel de pulmón, 2 semanas por debajo de lo que corresponde. Claro, se comportan como si fuera un niño prematuro, aunque sea a Aún término. sea a término. Ok, excelente. Claro que eso es un buen tema también, los hijos de madre diabéticas Sí, también, es un buen tema. realmente. Doctora, ¿y qué medidas usted considera que hay que tomar en cuenta para prevenir ese parto prematuro?
Bueno, una de las cosas que en nuestro país tenemos que tratar de lograr, y es que si una madre decide embarazarse, tiene que preparar su útero, tiene que prepararse Muy importante. físicamente para poder tener un bebé sano. Ujú. ¿Qué otras cosas podemos tomar en cuenta? La alimentación. Eso es primordial. Una madre obesa puede tener complicaciones a principio, a mediados o al final del embarazo de hipertensión, de diabetes. Pero si es una madre que dice, bueno, el año que viene voy a tener un bebé, voy a preparar mi peso, voy a preparar todo mi organismo, voy a ver qué Alimentación, alimentación necesito para balancearla, voy a estar en un buen peso, que eso es muy importante y está mucho en boga hablar sobre el peso. claro. Pero realmente en nuestro país las mujeres dicen, ay, quedé embarazada. No, no, no es así. Si usted se prepara un embarazo, investiga cómo están sus hormonas, si tiene alguna condición de base, que eso es muy importante para la evolución de un niño sano. Eso realmente es lo ideal que deberíamos presentar antes de un embarazo. Claro. Las infecciones maternas, controlarlas. Eso es una mamá con infección de vías urinarias o vaginitis antes de un embarazo o durante los primeros meses, eso es terrible. Hay veces, por ejemplo, o algo que yo le digo a las madres, hasta una gripe en una embarazada causa estragos importantes en un bebé. Muy importante. Otras cosas muy importantes es la ingesta de alcohol. Hay madres que me han dicho, no, pero yo bebí durante todo el embarazo. Sí, hay veces que el niño nace bien, pero al final, cuando el niño le toca aprender, le toca hacer cosas de niños de 2, 3 años, ahí vemos que hay ciertos retrasos en esas cosas y a veces el alcohol fetal es una enfermedad muy grave en un recién nacido. Claro, ahí cabe destacar lo que es el síndrome alcohólico fetal, que bueno, anteriormente hemos hablado sobre ese tema y que las complicaciones en el bebé realmente no se ven de una vez. Bueno, hay algunos que sí, pero por ejemplo a nivel cognitivo, en el tema de aprendizaje y todo eso se ve después y son daños que no son reversibles realmente. Y es como usted dice, doctora, prepararse desde antes, bueno, estoy buscando un embarazo, llevar un estilo de vida saludable, Muy importante. alimentarse bien, investigarse, porque hay madres que lamentablemente nunca se han hecho ningún tipo de analíticas, por ejemplo, y cuando van al doctor, tremenda sorpresa, son diabéticas, por ejemplo, o son hipertensas, que son factores que pueden desencadenar un parto prematuro, realmente, factores de riesgos. Factores, sobre todo hay el lupus multisistémico. Hay muchas madres que se han diagnosticado durante el embarazo. No es recomendable una madre con lupus embarazarse porque el niño puede tener cardiopatías importantes. Pero si no nos investigamos, realmente es difícil. Claro, excelente. Doctora, y hablando de, bueno, ya hablamos un poco de los factores de riesgo. Eh, ¿Qué podemos decir, o sea, en cuanto a las atenciones y cuidados que amerita un bebé prematuro? ¿Cuáles, o sea, los especialistas que deben de atender a este bebé prematuro, los cuidados, o sea, todo? ¿Qué es lo más importante en este bebé prematuro ya nacido? Bueno, lo primero es control de temperatura. El control de la temperatura nos va a proporcionar que el niño esté cómodo, que esté en un lugar favorable, por ejemplo. Normalmente ellos no manejan la temperatura. Muchas veces el aire está muy alto, el niño está marmóreo, está cianótico y es solamente que está frío. Eso puede desencadenar, por ejemplo, que niños presenten dificultad respiratoria, que empiecen a quejarse, que presenten eventos que lamentablemente sean catastróficos para él. El control de la temperatura en un recién nacido es muy importante. ¿Qué otra cosa debemos tomar en cuenta? La alimentación del bebé. Lo ideal es la leche materna, pero en los bebés prematuros, por ejemplo, quizás mucha gente me colgarán por eso, pero un bebé prematuro, que su mamá entienda que no produce suficiente leche, que se cansa al succionar, que es un bebé, normalmente ellos duermen mucho y eso es lo normal, pero un bebé que se cansa al succionar, que tiene una cardiopatía, que estuvo en ventilación, que estuvo en condiciones de cuidado, no es un bebé que vamos a pegar al seno. Claro, podemos recomendar a la mamá que puede Que se extraerse lechita extraiga. materna y esas cosas. Pero si en la primera consulta, normalmente los bebés los vemos cada 15 días, lo que son con ciertas condiciones. Si en la primera consulta o en la segunda el bebé no gana peso, algo está pasando. Entonces es algo que tenemos que tomar en cuenta. La ganancia de peso en el primer mes de vida es importante. ¿Por qué? Porque eso nos dice la nutrición del bebé.
¿Qué otra cosa hemos, preguntarle a la mamá, cuántos pampers ensucia en un día de pipí? Ah, mire, doctora, no me ensucia 2, pues nos estamos quedando detrás con la comida. ¿Y que cómo eso se traduce? En que el niño no puede aumentar de peso adecuadamente. Y todo el mundo dirá, bueno, ¿y por qué la doctora quiere que engorde? No, no es que engorde, es que si el niño aumenta de peso lo antes posible, es más fácil para el niño modular la temperatura, manejar los trastornos metabólicos, sobre todo la hipoglicemia, y así ayuda a que el bebé se enferme lo menos posible. Claro, porque es importante saber que todo bebé prematuro, sus órganos son muy inmaduros. Entonces, Exactamente. incluyendo, por ejemplo, doctora, el reflejo de la deglución. O sea, eso bueno, usted es la experta en este tema, pero sí sabemos que este reflejo se desarrolla a partir de ciertas semanas también. Que si el niño nació, por ejemplo, de 28 o 30 semanas, no tiene ese reflejo. Entonces, ¿qué se hace en ese caso, por ejemplo? Por ejemplo, el reflejo de deglución es a partir de las 32 semanas que aparece. Entonces, esos niños normalmente siempre duran ingresados un poquito más allá de las 32 semanas. Normalmente uno lo alimenta, la mejor alimentación es la enteral. Así le podemos dar lechita materna y podemos darle anticuerpos de la madre que les favorece al bebé. Excelente. Podemos alimentarlo por sonda orogástrica. Normalmente también en pacientes graves usamos la nutrición parenteral, pero lo ideal es la enteral y de verdad con muy buenos resultados. Muy bien. No se muevan de ahí, vamos a continuar con este tema tan interesante e importante y vamos a seguir, doctora, hablando sobre ese tipo de alimentación en los bebés prematuros. No se muevan, que volvemos en un momento. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del Sistema de Nutrición con Precisión SNP de Fersan, en la voz de productores de todo el país. Hemos tenido muy buena experiencia con el Sistema de Nutrición con Precisión. Constanza es una zona de una agricultura muy intensiva, donde tenemos un promedio de 3 cosechas de ciclo de 90 días al año, en donde se traen grandes nutrientes de nuestros suelos. Y en un mundo ya con la apertura de los mercados totalmente globalizado, para uno mantenerse en el riel, por así decirlo, de la competitividad, hay que usar este tipo de tecnología. En estos momentos estoy produciendo 100 sacos por tarea y eso yo se lo agradezco al Sistema de Nutrición con Precisión que Fersan ha venido implementando. Con las fórmulas especiales nos hemos dado cuenta que hemos tenido mejores cosechas. Apoyar la agropecuaria es un asunto vital y es parte de la visión, de la misión de Fersan. Bienvenidos nuevamente a este tema tan interesante. Estamos aquí con la doctora Alicia de la Cruz, pediatra perinatóloga, y estamos hablando de los prematuros realmente, porque el 17 de noviembre se celebra el Día Mundial del Bebé o del Niño Prematuro. Doctora, estábamos hablando de estos bebés muy prematuros que no tienen el reflejo de la deglución desarrollado. Entonces, ¿qué se hace en ese? Bueno, ya usted nos explicó que se le colocan sondas, pero por ejemplo, en las madres que quieren dar lactancia exclusiva, ¿qué se le puede recomendar a esta madre acerca de buscarle la vuelta, como uno dice, para que esa madre pueda lactar a este bebé recién nacido? Claro, hay que tener en cuenta la condición del bebé, porque hay bebés que, por ejemplo, están en ventilación mecánica. Entonces, ¿qué se puede ir haciendo en esos momentos, en esos casos? Bueno, una cosa que podemos utilizar son los fortificadores de la leche. Se utiliza, por ejemplo, por cada 25 cc de leche materna, vienen en sobrecitos, y uno le garantiza al bebé una dosis de por lo menos 24 calorías. Y también va a tener relación qué patología tiene el niño. Por ejemplo, el niño que tiene problemas intestinales como enterocolitis necrotizante, que no puede alimentarse, no es una opción. Okay. La alimentación por leche materna. Pero lamentablemente en nuestro país no es muy asequible, pero sí a veces uno puede conseguir para uno que otro bebé. Pero claro, lo ideal es que, qué sé yo, pueda aparecer para todos los que quieran solamente lactancia exclusiva, porque así nos garantiza, por ejemplo, darle a un bebé con leche materna más calorías de las 20 que ofrece la lechita materna. Claro, y en ese caso se pudiera tal vez alternar en los que se puedan. Sí, en los que se puedan, claro que sí. Claro. Es más, en estos casos han evolucionado muy bien. Ha habido problemas con la extracción de otros países de la
fortificadores de la leche, pero nada, la esperanza es que algún día se vendan en todas las partes y todas las madres puedan hacerlo. Claro. Doctora, ¿cuáles son las mayores complicaciones que estos bebés prematuros pudieran presentar? Bueno, todo va a depender de las semanas de gestación. Claro que no vamos a hablar de un bebé de 28 semanas, no es igual que un bebé de 34 semanas. Pero las complicaciones más temidas por nosotros durante el ingreso en la UCIN, las hemorragias. Ya puede ser intraventriculares, gastrointestinales, pulmonares. Esa es lo más catastrófico en los recién nacidos, Claro. prematuros. Ya, por ejemplo, los pacientes que están egresados, que gracias a Dios se fueron y todas las cosas, entonces en esos pacientes la retinopatía del prematuro es una de las más temidas. Pueden tener complicaciones como sordera, retraso psicomotor, parálisis cerebral infantil, déficit de atención, hiperactividad, que casi toditos son Claro. hiperactivos, son hermosos. Ok. Pero la más temida para nosotros es una de ellas es la retinopatía del prematuro. Y muy bien, doctora, acerca de la retinopatía del prematuro, ¿nos puede hablar un poco de qué trata esta retinopatía? ¿Es reversible una vez que se presenta? ¿Qué se puede hacer para evitar llegar a esto? Porque realmente en los prematuros es muy frecuente, lamentablemente, la retinopatía del prematuro. Entonces, si nos puede abundar un poquito, ¿de qué trata esta retinopatía? Bueno, esto trata de una neoformación anormal de los vasos retinianos. Esto se traduce como que la retina se contraiga y al final entonces hay problemas de la visión. de la visión en el niño. Pero, ¿qué pasa? En los niños prematuros, o sea, me refiero a menores de 36 semanas, debe evaluarse el niño entre la tercera semana a la cuarta semana. Eso nos garantiza, por ejemplo, si hay un niño con inmadurez, todavía es por grado 1, grado 2, grado 3, dependiendo de la Claro. condición del niño. Hay algunas que solamente se espera a las 40 semanas, se da seguimiento, se observa todas las semanas y así vemos si a las 40 semanas no se ha completado, entonces hay cirugía, hay láser, hay medicamentos que cirugía se por utilizan láser. para que se inyectan directamente en el ojo. Ok. Pero lo ideal es valorar cada niño prematuro antes del primer mes de vida para así evitar retinopatía del prematuro. ¿Y este daño, doctora, es reversible en caso de que se instaure, por ejemplo? Lamentablemente es irreversible. Reversible. Lamentablemente hay padres que no han entendido la situación de su bebé, se han descuidado un poquito, porque lo tenemos a todos los niveles. En las maternidades principales tenemos especialistas que son los oftalmólogos que revisan ese tipo de situaciones y a veces han pasado, por ejemplo, lo traen a los 3 meses, a los 4 meses, cuando ya el daño está instalado. Cuando el daño está instalado, la recuperación es muy mínima realmente. O sea, que son niños que lamentablemente no van a tener esa visión, o sea, no van a ver realmente como deben de ver. No. Ya. ¿Y no hay ninguna solución? No, ya después que pasa el tiempo serían las 40 semanas, la solución es muy poca, muy poca. A veces, por ejemplo, quedan con una ceguera que no es tan grave, pueden usar lentes para corregir un poquito, pero muchas veces si la retinopatía era severa, entonces la recuperación es prácticamente nula. Ok. Doctora, ¿y la tasa de mortalidad en estos niños prematuros? ¿Incide lo que es el sexo en cuanto a la tasa de mortalidad? Primero, ¿me puede hablar un poquito de la tasa de mortalidad en los bebés prematuros? Y si el sexo tiene que ver. La tasa de mortalidad, por ejemplo, en República Dominicana, para los bebés prematuros menores, claro, dependiendo de las semanas y todo eso, está en un, 13%, 12%. ¿Es alto? Sí, es muy alto. alto. Lamentablemente es muy alto. Pero se han hecho muchas medidas para poder evitar el embarazo prematuro. Pero ¿qué está pasando? Con todas las cosas que han surgido, uno de los beneficios que hemos tenido es que los niños que a veces no sobrevivían hace 20 años están sobreviviendo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Lamentablemente tenemos más tasa de mortalidad o más tasa de daño a nivel de los órganos por inmadurez. Por ejemplo, antes un bebé de 28 semanas, eso era un milagro, se salvó, pero a veces eran restricciones que se salvaban porque eran pequeñitos, se consideraban 28 semanas y realmente no eran factibles. Pero ahora con el uso de inductores de la madurez en la embarazada, después de las 25 semanas,
han habido muchos pacientes que han podido llegar a término o a por lo menos prematuridad tardía y realmente han tenido mejor pronóstico. O sea que antes la tasa de mortalidad obviamente era mayor. Era menor porque esos pacientes no llegaban ni siquiera a abortos, o sea, a mayoría Ah, eran bueno, abortos. ya, claro. Pero al venir y traer medicamentos que pueden ayudar a que, por ejemplo, una embarazada que tenga una RPM, por ejemplo, tuvimos una paciente de 24 semanas con una RPM. En otro mundo, en otros 20 años atrás, eso no hubiese pasado, claro. Posiblemente le hubiese abortado, pero con los medicamentos la señora llegó a 28 semanas. Wow. Eso sí, el bebé hizo hemorragias, tuvimos que transfundirlo, estuvo en ventilación, pero esa niña está hermosa, sin ninguna secuela y realmente fue un milagro. Wow. Y a futuro, doctora, por ejemplo, en esos casos, el pronóstico, la calidad de vida de ese paciente. La calidad de vida va a depender, vuelvo y repito, de las semanas que tenía. La calidad de vida de un bebé de 28 semanas, por ejemplo, es muy importante el primer año, porque en el primer año tiene que ver si no hay cardiopatías, si resolvimos lo de la retinopatía del prematuro, si ganó peso adecuadamente, si tuvo estimulación, que eso es muy importante, y si todo eso fue acorde como debe ser, es muy difícil que al año, a los 2 años tengan alguna condición. Claro, digo condición que no permita una vida normal. Claro. Pero, por ejemplo, hay otras que pueden ser como el retraso psicomotor. El niño que recibe estimulación temprana, por ejemplo, es un paciente que puede, por ejemplo, antes los niños que eran con trastorno Del comportamiento, o pacientes que tenían algún retraso psicomotor, era el loquito de la casa. Ahora no, con las terapias, esos niños han llegado a caminar, han llegado a hacer, no una vida normal, pero una mejor vida. Claro. Perfecto, doctora. No se muevan, sigan sintonizándonos, que en un momentico volvemos aquí con la doctora Alicia de la Cruz. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del Sistema de Nutrición con Precisión SNP de Fersan, en la voz de productores de todo el país. Hemos tenido muy buena experiencia con el Sistema de Nutrición con Precisión. Constanza es una zona de una agricultura muy intensiva, donde tenemos un promedio de 3 cosechas de ciclo de 90 días al año, en donde se traen grandes nutrientes de nuestros suelos. Y en un mundo ya con la apertura de los mercados totalmente globalizado, para uno mantenerse en el riel, por así decirlo, de la competitividad, hay que usar este tipo de tecnología. En estos momentos estoy produciendo 100 sacos por tarea y eso yo se lo agradezco al Sistema de Nutrición con Precisión que Feisan ha venido implementando. Con las fórmulas especiales nos hemos dado cuenta que hemos tenido mejores cosechas. Apoyar la agropecuaria es un asunto vital y es parte de la visión de la misión de Fersan. Bienvenidos nuevamente al Arte de Curar, donde nos acompaña la doctora Alicia de la Cruz, pediatra perinatóloga. Doctora, tengo una pregunta muy importante acerca de el país. ¿Ha hecho algo realmente para mejorar las condiciones de estos niños prematuros? ¿Se ha hecho algo? En los últimos años se ha hecho muchas, ¿cómo te explico? Se ha intentado tratar de ver cómo podemos ayudar a los recién nacidos. Yo no trabajo en unidades de cuidado intensivo neonatal institucional, pero he visto, participo de todos los avances que hemos tenido. Uno de ellos es Mamá Canguro. Eso es un programa terrible. O sea, hemos tenido una ganancia con ese programa de niños, por ejemplo, que morían después que se iban a la casa de hipoglicemia, de frío, se morían en un entorno familiar un poquito disfuncional, con una mamá a veces adolescente, con una mamá que quizás no tenía mucha ayuda, porque realmente tener un bebé prematuro es bastante, Claro. es muy sacrificado, es muy
es muy demandante. Muy demandante. Es hermoso, porque cuando tu bebé está grande es precioso. Mira la Claro. foto. Pero el camino no es fácil. El camino no es fácil. El camino no es fácil. Doctora, a propósito de que usted menciona mamá canguro, ¿de qué trata esto? Porque este año el lema de este Día Mundial del Bebé Prematuro viene siendo el contacto piel a piel. ¿De qué trata esto? Estaba muy de la mano con lo que es mamá canguro. Claro que sí. Esto trata, por ejemplo, en el programa tienen las madres un estilo de fajita donde ponen el bebé entre los dos senos. Puede ser mamá, puede ser papá, cualquier familiar que pueda mira, ayudar. papá. Claro, papá. Claro. Bueno, ahí juega un papel importante el papá. Claro. Claro, y los familiares realmente, los familiares directos. Directos. Excelente. Es muy importante porque en este momento el bebé tiene que durar todo el tiempo que sea necesario. Solamente sacarlo, si van a cambiar el pañal, para alimentarlo y todo puede ser ahí. ¿En qué posición debe estar el bebé? En posición de rana. Eso hace que él pierda menos calor, que no haga apnea, porque la mamá está respirando y va estimulando al bebé para que respire también. Y eso conlleva a que ella lo pueda alimentar ahí mismo, claro. Es muy sacrificado porque la mamá tiene que estar todo el tiempo con el bebé, pero realmente vale la pena. Porque hemos tenido bebés desde pequeñitos, de 26 semanas, realmente, y ya han estado con su mamá pegaditos, no han hecho hipoglicemia, no están fríos, porque el mismo calor de mamá hace que el bebé se mantenga bien calientito. Claro, eso le iba a preguntar sobre los beneficios de este contacto piel a piel. O sea, tengo entendido que ayuda a regularizar lo que es la temperatura del bebé y entre otras cosas, como usted dice, también ese vínculo madre e hijo, que es sumamente importante. Señor, ese vínculo yo siempre lo menciono, porque en los primeros 1000 días o los primeros 3 años de todo niño son sumamente importantes, contrario a lo que la gente piensa, bueno, él está pequeño, él ahora mismo no sabe nada, y es al contrario. Ahí es que él debe recibir todo el amor posible, la educación, o sea, todo lo necesario que un niño debe de recibir. Los primeros 3 años de vida son sumamente importantes, y de acuerdo a este vínculo que crea la madre y el padre también, muy importante, con el niño, va a depender de la confianza que el niño le tenga en la adolescencia. Oigan qué profundo. Qué maravilloso. Qué hermoso. Qué maravilloso. Y realmente eso está comprobado, señores. O sea, no son teorías, eso está comprobado y está estudiado. Entonces, doctora, ¿qué otros beneficios tiene ese contacto piel a piel? Claro, aparte de recibir el calor. Exacto, y la alimentación con la leche materna también, si se puede, claro. No, claro, ahí en posiciones puedes ponerlo de ladito y el bebé puede succionar sin ningún problema. Otra de las cosas, la prioridad es mantener el calor del bebé, pero también ahí nos evita que la mamá, el destete precoz. Esos bebés, sobre todo tan pequeñitos, les conviene la lechita materna. ¿Por qué? Porque la leche materna le crea los anticuerpos que mamá ya pasó, claro. Le crea un sistema inmunológico sano. Se ha discutido ahora, se está hablando mucho sobre la inmunología con el aporte de la lechita materna a las madres, que las madres hacen a su bebé, que ha sido tan importante que eso permite hasta que no hayan cambios fisiológicos más adelante cuando el bebé ya empiece con su desarrollo normal. Claro, porque es importante, doctora, que sepa la población. Muchas veces la gente se preguntará, pero que la lactancia materna, pero lo que no saben es que a partir de los 6 meses de edad el niño empieza a producir sus propias defensas. O sea, que estamos diciendo que antes de esos 6 meses de edad el niño está indefenso, o sea, no tiene anticuerpos propios. Los únicos anticuerpos que puede tener es el que le pasa a la madre por la leche materna, ¿verdad? Del seno. Entonces, también otra cosa, doctora, la microbiota. O sea, se ha hablado mucho de la microbiota. Se ha hablado mucho y hay estudios también que la microbiota, eso es importantísimo para su sistema inmune en el niño. Y es totalmente diferente un niño que se lacta de forma exclusiva, que presenta la lactancia exclusiva materna, ¿verdad? A un niño que se está alimentando por fórmula. O sea, la microbiota varía totalmente. Varía totalmente. O sea, ¿qué tan importante? Entonces, doctora, ¿el país tiene conocimiento realmente sobre lo que es mamá canguro? Claro. En el 2012 se inició lo que es mamá canguro en este país. Okay. Por la motivación de algunos médicos perinatólogos que fueron a Colombia, vieron el programa, les gustó
Y en una maternidad de nuestro país se inició este tipo de programa. Realmente ha sido bastante productivo para los recién nacidos. Esto se utiliza a todos los niveles, en todas las maternidades, por lo menos de Santo Domingo, y se ha motivado para que otras maternidades fuera de la ciudad se incluyan. Y realmente está como estipulado que Salud Pública o el Sistema Nacional de Salud está manejando ese tipo de cosas. Excelente. Doctora, si bien es cierto que siempre se piensa que la madre es la que tiene el principal papel en todo niño recién nacido, sea prematuro, sea término, pero ¿qué papel juegan el padre y los familiares también en el cuidado de este bebé prematuro? ¿Qué usted nos puede decir acerca de eso? Realmente una madre con un bebé prematuro necesita mucha ayuda. No, por ejemplo, en nuestro país tenemos ciertas culturas, vamos a decirle así, del té de anís, de muchas cosas, que son muy arraigadas y a veces es difícil romper con ese tipo de cosas. Pero el acompañamiento a la mamá, el que ella se sienta segura, el que ella pueda descansar, mira, me voy a quedar con tu bebé un ratito y puedo descansar, eso no tiene precio. Eso ayuda, el apego emocional, que papá esté incluido en lo que es la familia y el prematuro, que, por ejemplo, papá también cangurea a su bebé, eso no tiene precio. Claro, el apoyo emocional que sienta tanto del papá como de los familiares. Y también interviene mucho lo que es la salud mental, porque sabemos que la salud mental es primordial para ese cuidado de todo bebé, sobre todo un bebé prematuro. Doctor, hablando de salud mental, en esos padres que presentan esa dificultad de un bebé prematuro, ¿se aconseja de que vayan a terapia, por ejemplo? Vamos en un momentico que vamos a volver ahora, piensen esa pregunta y volvemos en un momentico con el arte de curar. Bienvenidos nuevamente al arte de curar. Aquí estamos conversando con la doctora Alicia de la Cruz, pediatra perinatóloga. Doctora, nos quedamos hablando sobre el equipo multidisciplinario que deben de tener los padres. Ahora es los padres, vamos a enfocarnos en los papás, mamá y papá, que reciben ese niño prematuro, ese bebé prematuro, que pueden tener complicaciones a corto y largo plazo, y también, sin mencionar, la supervivencia que puede tener ese bebé de acuerdo a lo que tenga, o sea, a la edad gestacional, si es muy prematuro, y de acuerdo a las complicaciones que tenga en ese momento. Entonces, ¿qué se debe de hacer en ese momento? El equipo multidisciplinario que debe de estar acompañando a papá y a mamá en ese momento. Realmente es un camino un poquito largo. No es tan fácil como decir, ya no es prematuro, cumplió 40 semanas, ya. No, las complicaciones que puede tener un bebé prematuro son muchas. Desde, como hablamos de retinopatía, hasta trastornos neurológicos. Entonces, todo niño prematuro debe ser evaluado por un oftalmólogo, el primer mes de vida, por un neurólogo, hay que hacerle sonografía transfontanelar, muchos hicieron hemorragia intracraneal, dependiendo de la gravedad, vamos a saber qué tanto pudo afectar a nivel cerebral y así podemos definir más o menos cómo pudiera ser ese niño más adelante, a nivel neurológico. ¿Qué otra cosa debe acompañar? La parte emocional, la parte de la salud mental es muy importante. Muchos padres han sentido la necesidad de que no llegan, que desfallecen y a veces muchas personas han necesitado ayuda profesional. Sobre todo algunas madres han hecho depresión postparto, a veces madres solteras, adolescentes, no fue un niño que estaban esperando, porque no solamente no fue no deseado, sino un niño que no esperaban. Y muchas veces todo esto se refleja en la condición del recién nacido. Si el recién nacido recibe todas estas atenciones con este equipo multidisciplinario que debe tener de cabecera, fluye mucho mejor. Podemos ver, por ejemplo, las complicaciones tempranas y podemos ir resolviendo en el camino qué cosas pueden hacer. Por ejemplo, un bebé que tiene retraso psicomotor, como estaba mencionando anterior, es un bebé que puede recibir terapias, por ejemplo, a los 2 o 3 meses. Por ejemplo, como lo vemos, bueno, es un bebé que a los 6 meses no se sienta, a los 7 meses todavía. Entonces, un niño que necesita terapia.
Hay muchas veces que padres han pedido terapia al año, pero perdimos mucho tiempo. Es lo ideal que siempre llevar el bebé, ver qué necesita y ver qué especialista necesita. No importa el costo, claro que esto equivale a un costo importante, a menos que, qué sé yo, el paciente tenga dinero. Pero realmente lo ideal es que cada niño tenga un equipo multidisciplinario y esto nos ayuda bastante a que un buen pronóstico, una mejor calidad de vida del bebé. Claro, doctora, y a propósito de eso que usted menciona, en el país existe la posibilidad de encontrar ese equipo multidisciplinario, por ejemplo, en los hospitales, estas terapias que debe recibir ese bebé, por ejemplo, se encuentra, o sea, está al alcance de de unos padres que no tienen tal vez los recursos necesarios, pero lo tienen en algún hospital, por ejemplo, lo que es terapia, rehabilitación, la especialidad de neurología también, o sea, el conjunto cardiología también, porque también sabemos Sí, que hay muchos niños cardiópatas, ¿verdad? Entonces, ¿se puede encontrar ese equipo multidisciplinario en los hospitales? Lo ideal es que esté en las maternidades donde nacen cada niño de prematuro. Pero sí tenemos en el país, sobre todo en Santo Domingo, sobre todo en Robert Rick Cabral, tenemos neurología, terapia, rehabilitación y hay mucha cardiología y inclusive en esto se está haciendo ahora las emisiones autoacústicas, que eso es muy importante en un niño prematuro. Muy importante. Pero lamentablemente es un solo, no da abasto. ¿Un solo hospital? Un solo hospital, necesitamos más hospitaliles, O sea, porque hay otros lugares, claro, claro, hay que seguir trabajando. Tenemos que seguir trabajando en Hay eso. otros lugares, pero no es un hospital, no es No, asequible, cuesta. no es asequible a la población. Pero Claro. sí, por ejemplo, se está trabajando mucho en eso. Ahora tenemos la Red Nacional de Neonatología, y que en conjunto con el CIBEN, que es una red nacional latinoamericana de neonatología, nos juntamos los médicos, los perinatólogos, vemos la experiencia, qué hay de nuevo, compartimos programas, estudios, esas cosas, y eso ha como amortiguado un poquito y ha hecho inclusive que muchas cosas que no se conseguían hace 5 años se estén tratando de resolver. Por ejemplo, no hace mucho aprobaron la ley de tamizaje neonatal, que eso es importante. Importante, y yo sí me alegro, doctora, porque eso está dentro del screening neonatal de todo niño. De todo recién niño, no nacido a importa, término, o sea, exacto. eso es sumamente importante. Pero la gente se preguntará, ¿y qué es el tamiz neonatal? La prueba, la famosa prueba del talón. Prueba del talón. ¿De qué trata esto? Para que la población pueda saber. Esta prueba nos determina, por ejemplo, las enfermedades metabólicas más importantes que pueden aparecer. Eso nos da un pronóstico, por ejemplo, bueno, mira, este niño no tiene nada positivo, posiblemente sea un niño sano. Pero el niño, por ejemplo, con enfermedades como la feocromocitoma, la falsemia. La falsemia, que es muy frecuente en nuestro país, señores, la falsemia es frecuentísima. Frecuentísima. Tengo padres, incluso, doctora, que son portadores, por ejemplo, de falsemia, se juntan dos, dan un niño enfermo, o sea, un falsémico, y se dan cuenta de que son portadores cuando tienen el niño sale enfermo. Entonces, ¿cuál es la importancia de diagnosticar, por ejemplo, un portador? Que ya cuando sea adulto sepa, yo soy portador, no puedo entonces procrear no es que no puede, no debe procrear con otro portador, porque entonces va a dar un niño enfermo y esos niños sufren muchísimo, mueren antes de tiempo, sufren mucho. Hay algunos que, o sea, hay ciertos porcentajes, bueno, no llegan tal vez a la adolescencia o Sí. adulto joven, y se quedan ahí. Entonces, es muy frecuente la falsemia, aparte de otro tipo de hemoglobinopatías. Galactosemia, feocromocitoma. Exactamente. Muchas enfermedades que son muy frecuentes y que a veces el niño muere y no sabemos que murió de eso porque no vimos la forma de hacer los estudios correspondientes. Claro. Muchas veces de esos estudios se hacía fuera del país, o sea, si se manda fuera todavía, pero todavía no se ha implementado en los hospitales ni eso, pero vamos por lo menos progresando en que ya por lo menos se aprobó la ley. Yo creo, doctora, que esto, lo de la prueba del talón, las pruebas del oído, la evaluación por cardiología, todo pediatra debe de indicarlo. Y si no, papá, mamá, exíjale a su pediatra, que es muy importante. Yo a los míos siempre se lo indico. Sea término, sea no término, siempre se lo indico porque eso está dentro del screening neonatal. Usted va a Estados Unidos, a Europa, o sea, eso está de ley indicado. Desde que nacen, se lo hacen. Es sumamente primordial. Entonces, doctora,
Volviendo al tema de prematuridad, hábleme un poco, ahorita mencionamos lo de la lactancia materna con ese niño prematuro, mamá canguro. ¿Qué tiempo se debe de, hay un tiempo específico una vez que la mamá lo tenga como mamá canguro, o sea, haciendo que debe de cargar a su bebé? O sea, ¿hay un tiempo estimado o es hasta que la mamá quiera? O sea, háblenos un poquito de eso. Eso es bueno que lo menciones porque hay veces que veo niños de 2, 3 años y me dice la mamá, es un niño canguro, y yo me quedo como... No, realmente debe durar en cangureando su bebé, así que uno le Cangureando, dice, claro. cangureando el piojito, hasta que tenga aproximadamente 38 semanas o que el bebé se sienta cómodo estando aquí, porque ya después, cuando el niño está un poquito grande, qué sé yo, 5 o 6 libras, un poquito más, ya no cabe, entonces ya es incómodo para él mantenerse en posición de rana y mantener el calorcito de mamá. Entonces, eso ocurre aproximadamente a las 38 semanas. Ok. Y debe tener un tiempo, o sea, cargándolo, cangureándolo, como usted dice, 20 minutos, 30 minutos. No, el tiempo de cangurear es todo el tiempo. Todo el tiempo. Solamente debe sacarse si vamos a cambiar el pamper, si le vamos a asear, solamente la mayor parte del tiempo debe estar cangureando. Y claro, ojo, esto también depende mucho del estado clínico del bebé. Sí, también. Un bebé en ventilación mecánica, por ejemplo, lamentablemente no se puede. No se puede. Pero una vez que ese bebé salga de su ventilación mecánica, que esté estable, entonces podemos iniciar con lo que se llama mamá canguro. Mamá canguro. Excelente. Doctora, y de la lactancia materna, ahorita mencionamos lo de la microbiota. Algunos se preguntarán, ¿qué es microbiota? Entonces, expliquen un poco de qué trata la microbiota, cómo interfiere la leche materna en esto, en la microbiota del bebé. Una de las cosas, por ejemplo, que se está estudiando mucho es sobre la microbiota. La microbiota no es más que los microorganismos que cada individuo tiene. Tenemos un patrón, cada cual tiene su patrón de microbiota. ¿Y qué pasa con esto? Esto nos va a definir, por ejemplo, las alergias. ¿A qué somos alérgicos? Niños que no se expusieron a leche materna tienen más probabilidad de que su microbiota esté alterada. ¿Y cómo se traduce eso? En que puede haber más alergias, puede haber más infecciones. Tantas alergias que hay ahora. Ahora hay muchísimas más alergias que antes. Tiene que ver mucho también con la contaminación. Claro. También tiene mucho que ver, inclusive se está hablando tanto de la microbiota que estaban hablando hasta de trasplante de heces fecales. Por ejemplo, si tú tienes una buena microbiota, yo tengo problemas de alergia, se está hablando sobre eso, claro, ya eso es algo complicado, más, sí. Pero realmente es como la forma de ver la importancia de la microbiota de cada individuo. Ok, excelente, perfecto. Doctora, ¿y cuál ha sido su mayor logro y su mayor reto como perinatóloga? Bueno, una vez, hemos tenido pacientes graves, pero uno en específico fue un bebé prematuro de 28 semanas, una asfixia perinatal, con unos padres con pocas posibilidades de poder tener otro bebé. Ese bebé duró mes y medio en ventilación y sus padres no perdían la fe. Claro. Realmente nos vino hace mucho y está grandísimo. Y muchas veces gente pensará, bueno, quedó con muchas secuelas neurológicas, no ve de un ojito, pero sus padres lo quieren. Esa es la mayor felicidad de sus padres. Ese bebé tuvo muchas complicaciones y gracias a Dios las rebasó. Dentro de su calidad de vida, él está casi un niño normal. O sea, que sobrevivió. Sobrevivió. Wow, gracias a Dios. Increíble. Hizo muchos paros, muchas complicaciones y realmente fue mi mayor logro porque fue un niño que nadie esperaba que sobreviviera. Wow. Sí hemos tenido otros bebés con condiciones similares, pero él fue el que más tardó en recuperarse. Doctora, y brevemente, consejos y recomendaciones para estos padres con bebés prematuros. Número 1, paciencia. Tener un bebé prematuro no es fácil. Requiere mucho dedicación, mucha paciencia, mucha amor al bebé. Entrega. Mucha entrega. Yo siempre digo a las mamás, ellas se mueren de la risa, tu bebé lo único que necesita es amor, cariño, leche y mucha higiene.
A veces nos ponemos a leer cosas de ultratumba y no, lo básico es lo que su bebé necesita. Claro. Y siempre hacer todas las recomendaciones de su médico, llevarlo a sus terapias, si necesita terapia, que lo vea el oftalmólogo, que lo vea para una mejor calidad de vida más adelante. Eso es la prioridad y lo más importante, el seguimiento de un bebé prematuro. Excelente. Definitivamente esta es una carrera de vocación, de mucha dedicación, amor y sacrificio, pero que a la larga tiene su recompensa cuando vemos que ese bebé prematuro se ha salvado. Hasta aquí finalizamos el programa de hoy. Doctora, agradecida por su participación y por nutrirnos con sus conocimientos acerca de este importante tema, de verdad que sí. Gracias por la invitación. De verdad, muy agradecida. Y bueno, amigos televidentes, espero que haya sido de su agrado y de su interés. Hasta una próxima y recuerden ser felices y hacer el bien sin mirar a quién.